Bueno, lo comentamos más temprano, hoy se cumplen 28 años del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, pues un hecho que pues sin duda significa un trauma en la historia nacional y un caso judicialmente que ha dejado pues enormes dudas en el contexto de este aniversario. El hombre condenado como asesino material de Colosio Mario Aburto Martínez, sentenciado a 45 años de prisión, pues hace un nuevo intento de recibir un amparo por actos de tortura que denuncias se cometieron en su contra. Y vamos a hablar al respecto con la periodista Laura Sánchez Ley, autora de Aburto, Testimonios desde Almoloya. Laura, ¿cómo estás? Pascal, buenos días, muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, afortunadamente. Bueno, ¿qué dudas persisten a 28 años de este homicidio, Laura? Pues mira, Pascal, evidentemente los documentos que han sido abiertos recientemente, que tuve oportunidad, de hecho, de abrir después de una batalla tremenda, yo te puedo decir que lo que revela es que hubo, independientemente de todas las cuestiones conspiranoicas, ¿no?, que han surgido Ujú. alrededor de este caso, pues que hubo irregularidades tremendas a la hora de realizar esta investigación judicial, como bien mencionas, ¿no? Las dudas que evidentemente persisten van a cómo se realizó este proceso de forma express, ¿no? Se le juzgó en un proceso, en un tiempo de 8 meses, y se construyó después, para la gente que no conoce muy bien la historia, en el lugar de los hechos, un lugar que se llama la Plaza de la Unidad y la Esperanza en Tijuana, ¿no? Se Ujú. asfaltó todo de tal manera que ya no se pudo trabajar sobre el terreno donde murió Luis Donaldo Colosio. Sin embargo, yo te puedo decir que a partir de la apertura de estos documentos, es decir, de esta investigación judicial de 164,000 páginas que se realizó en 7 años y que la PGR resguardaba como secreto de Estado, puedes encontrar cosas como te doy un ejemplo, ¿no? El primer parte, gran parte policial que tuvimos, ¿no? Con todos los detalles firmado por 9 policías, pues cuando tú te vas a la ampliación de las declaraciones y a los careos, te das cuenta que los policías, por ejemplo, reconocen que ninguno estuvo en el lugar de los hechos y que realmente su comandante los obligó a firmar ese parte, ¿no? Ujú. Inventado. Esta gran historia del caballero Águila, por ejemplo, que se preparó para matar al candidato, te das cuenta que la testigo estrella fue Graciela, la novia de Mario Aburto, y que pues en la ampliación de las declaraciones, en los careos, se suelta a llorar y dice pues que las autoridades lo obligaron a que lo firmara, Pascal. Entonces así nos podemos ir con ejemplos y ejemplos y ejemplos de retractaciones, de declaraciones, de gente que alegó tortura, ¿no? Estos dibujos, estos grandes dibujos de Mario Aburto y del caballero Águila, pues resulta que eran de sus dos primos, ¿no? Y que los obligaron con tirarlos a un hoyo si no decían la verdad. Entonces, creo que ahí hay una cuestión muy importante, Pascal, pero también hay otra, ¿no? En la gran deuda, ¿no? En la simulación por parte de las autoridades de cualquier color, y estamos hablando también de las autoridades de este color, tenemos que decirlo, que solamente se acuerdan de Luis Donaldo Colosio y de Aburto, pues en cada 28 aniversario, ¿no? Sí, Por así es. ejemplo, Sí, claro, el cada presidente. 23 de marzo reabrimos el expediente, a veces sin muchas novedades, pero bueno, lo que tú nos estás comentando sí son cosas novedosas a partir de la apertura de los expedientes. Claro, claro, Pascal, en efecto, yo creo, ¿no? Que eso es una cosa que sucede, ¿no? Por ejemplo, yo te cuento un ejemplo de algo que yo hice, de un ejercicio, no sé si recordarás en nuestro auditorio que el presidente López Obrador le pide a la secretaria de Gobernación, en ese entonces, Olga Sánchez Cordero, que revise si hay posibilidades de reabrir el caso. Ujú. En una conferencia mañanera, en un ejercicio que hice de transparencia, me puse a solicitar que me contaran pues exactamente cuáles son las labores que habían hecho, ¿no? Porque Ujú. este anuncio pues apareció en todos los medios. Claro. Pues me contestan, Pascal, que no hicieron nada, absolutamente nada, que no tenían ningún registro de ningún O sea, no absoluto hubo una movimiento. revisión de si hay algún ángulo del No. caso que podría reabrirse. Según la respuesta de Ujú. Segov, no hubo, Pascal. Eso se queda en el discurso como siempre. Ujú. Y pues otra cuestión importante es que yo tuve oportunidad de ir al juzgado donde se encuentran resguardadas las evidencias del caso, que también les pedí acceso. Y bueno, lo que yo encontré, Pascal, es una cosa que no ha cambiado, aparte, además ahí siguen en ese lugar, que las cajas están arrumbadas, no hay manera de reabrir esa investigación, es una farsa, porque te lo prometo
que cuando empecé a revisar las cajas, las balas se me salían de las bolsitas, las balas que le sacaron, que le extrajeron del cuerpo a Luis Donaldo Colosio, todavía con restos enteipados, se salían de las bolsas, los negativos estaban totalmente velados, ya no tienen imágenes Ujú. de las evidencias, es decir, nada de preservación tampoco por parte del Poder Judicial. Por eso te digo, la farsa está montada en todas partes, Ujú. solamente se acuerdan ese día, pero cuando te pones a indagar qué es lo que está pasando con el caso, te das cuenta que realmente sigue exactamente igual que en el año 2000, Pascal, que las autoridades pues cerraron la investigación. Ujú. Y bueno, 4 años antes, Otón Cortés, el supuesto segundo tirador, había sido absuelto, ¿no? Claro, Ujú. claro, ¿no? Todas estas, por eso te digo que se ha convertido en una historia también totalmente conspiranoica, ¿no? Ujú. Recordemos que Otón Cortés lo acusan de ser el segundo tirador, Ujú. después se retractan, después viene otra fiscalía, de tal manera pues que estamos parados en este momento donde por primera vez en muchísimos años Mario Aburto reactiva su caso porque Ujú. recordemos que se había mantenido totalmente inactivo. Ujú. El abogado de oficio hecho nos comentaba que no había querido hacer ningún movimiento, de tal manera que lo ilusiona la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes en este momento pues se han estado posicionando cada que se conmemora un aniversario también, ¿no? Es importante el reconocimiento que obtuvo como víctima por parte de la Comisión de Derechos Humanos, pero vemos que realmente Pascal, pues no ha habido grandes movimientos Sí. tampoco en ese sentido, ¿no? Mario Burto ya había interpuesto un poco antes algunos amparos, había demandado al secretario Durazo por incomunicación y tortura, había pedido que se le regresara otro penal, y pues todos sus intentos han fracasado y los magistrados lo siguen considerando, como tú te pones a leer estos amparos, Ujú. lo siguen considerando un reo de súper alta peligrosidad. Está Entonces en estamos Valle de tratando. Santiago, ¿verdad? ¿O en qué penal está ahora Mario Aburto? Mario Burto en este momento está en Guanajuato. Está, ajá, en Valle de Santiago, Sí, Guanajuato, sí. Sí, exactamente. Él había estado en Huimanguillo, Tabasco, un sí. penal de mediana seguridad. Lo envían a este penal en el que él refiere, pues que las condiciones están muy mal. Cuando yo tuve oportunidad de hablar con su papá hace poquito, hace algunas semanas, Ujú. él me comentaba pues que realmente las condiciones eran muy precarias, que Mario incluso eh, Pascal ya no veía, ya casi no veía, él se estaba quedando ciego, él ya, pues ya tenía muy limitada esa parte. Ujú. Los problemas gastrointestinales ya están también muy avanzados, pues derivado, imagínate, de la porquería de comida que ingieren en estos penales Ujú. y sobre todo con muchos problemas articulares, ¿no? Ujú. Él le llamaba el infierno de hielo a estos penales, no, no se me olvida esa frase, pues porque también, ¿no? Condiciones de temperatura muy extrema. Pues Sí. entonces nos paramos ante ese escenario, Pascal, otro 28 de marzo, otro día en que se van a posicionar los políticos, entonces así ha Y sido cada mañana año. el tema se olvidará hasta el próximo 23 de marzo del año entrante. Por supuesto, Pues Laura, eso es. muy, muy interesante platicar contigo. Te agradezco que nos hayas acompañado. No, hombre, Pascal, muchísimas gracias por el espacio y pues invitar a las nuevas generaciones a que conozcan, porque me lo creas o no, si tú le preguntas a la gente joven, no saben quién es Sí. Colosio y quién es Aburto, entonces es un episodio muy importante de nuestra historia política. Importantísimo, importantísimo, mantener la memoria de este caso. Laura, muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, Pascal, un abrazo Gracias. muy grande. Gracias. Igual Laura Sánchez Ley, periodista, autora de Aburto, Testimonios desde Almoloya.